Un saludo cordial y abundantes bendiciones para cada uno de ustedes, amigos y hermanos que siempre nos escuchan. Nos encontramos de nuevo en esta serie de conversaciones del programa Pensándolo Bien entre amigos. Y como hemos estado conversando el tema del santuario, ya hemos mencionado la importancia que tiene para nosotros entenderlo. Y vimos también que esa actividad que se desarrollaba en el santuario tiene un propósito de enseñarnos a nosotros lo que Cristo está realizando en nuestro favor. Dijimos que el interceder del sacerdote para perdonar los pecados del pueblo y de los individuos se desarrollaba en, vamos a decir, 3 etapas que comprendían los sacrificios, tanto vespertino como matutino, y los sacrificios que el pecador presentaba, la mediación sacerdotal, quien llevaba la sangre o comía la carne y la llevaba dentro del santuario. Estas 2 primeras fases que se desarrollaban entre el atrio y el lugar santo eran llamadas el continuo interceder del sacerdote, representando el continuo interceder de Cristo. La tercera parte donde se desarrollaba el drama del perdón de los pecados era el lugar santísimo. Y esto se hacía una sola vez, el día de la expiación o Yom Kippur, donde se declaraba al santuario libre o justificado o purificado de los pecados que lo habían contaminado. Ahora bien, pastor de gracia, bienvenido de nuevo al programa. Gracias, aquí estamos, gracias al Señor. Ok, gracias a Dios por eso. ¿Por qué esta fase de purificación del santuario exigía que el pueblo en general y el individuo en particular hicieran ayuno y afligieran su alma, según Levítico 23, 27 al 31? ¿Qué pasaba si no lo hacían? Bueno, aquí, si leemos una referencia bíblica, verso 29, porque toda persona que no se afligiere, en ese mismo día será cortada de su pueblo. Lo que se estaba decidiendo allí en el santuario tenía que ver con nuestra salvación, con el perdón de los pecados. Así que uno necesita reconocer que uno es un pecador y que necesita ayuda divina para poder arreglar ese problema, porque nosotros mismos no podemos arreglar nuestro pecado. Solamente a través de un sustituto o de, como dijimos, alguien que expiara, que tomara el lugar nuestro. Así que si Dios está haciendo eso para nosotros, para salvarnos, pues nosotros debemos entender la importancia que tiene de que yo soy el que voy a ser beneficiado. Necesito reconocer, yo merezco la muerte, pero Dios ha sido muy bondadoso, nos ha dado un sustituto y yo debo de estar agradecido con Él por lo que está pasando. Así que era un día de intenso escudriñar del corazón para que no se quedara algo sin confesar, porque un pecado sin confesar, el resultado era la muerte también. Así que ese era el día para pensar, para recapacitar, para aceptar que éramos pecadores y que agradecemos por lo que Dios estaba haciendo ese día por nosotros. Muy bien, así que de alguna manera involucraba el juicio y
tenía que ver con arreglar, por lo menos por un año, no se podía hacer definitivamente porque eran solamente símbolos, por un año el templo o el santuario quedaba limpio para que volviera otra vez a acumular los pecados. Pero me parece a mí que lo importante de todo esto también era el hecho de que esa acción sumo sacerdotal representaba la acción que Cristo hará al final, ¿no es cierto? Cuando elimine para siempre el pecado y, como dice Malaquías, no le deje ni raíz ni rama. Ahora, ¿hay algún lugar en la Biblia donde podamos encontrar que esa obra simbólica del santuario que realizaba el sumo sacerdote en el lugar santísimo era lo que Cristo haría por todos los creyentes en el tiempo del fin? ¿Dónde en la Biblia podemos encontrar esa conexión? Porque es importante para que nuestros amigos conozcan de esto. Y antes que tal vez tú busques algunos textos con eso, me gustaría mencionar el hecho de que debemos recordar que, por ejemplo, Hechos menciona algo interesante en relación al trabajo. 17:31. Hechos capítulo 10, versículo 42. Me gustaría leer primero. Hechos capítulo 10, verso 42. Yo leo que dice lo siguiente en mi Biblia. Hechos capítulo 10, versículo 42. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Quiere decir que Cristo, está hablando de Cristo, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Así que Jesús ha recibido una orden del Padre. Y creo que tú mencionaste otro texto, ¿no es cierto? Sí, el capítulo de Hechos mismo, capítulo 17:31. Ajá. Ahí dice, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Así que aquí está como mencionando lo mismo que el texto que leíste anteriormente, que Dios puso a Jesucristo para que fuera el juez. Y ahora aquí lo dice que Él ha establecido un día, o sea que hay una fecha, ¿verdad? Ajá. Hay una fecha para que eso ocurra, el juicio, en el cual va a juzgar al mundo de manera justa. ¿A través de quién? A través del quien Él determinó. Y ese es lo que ya mencionaste hace un momentito, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ha dado fe de haber resucitado de los muertos. Así que Jesús murió, resucitó, está vivo y ahora está en una obra primero de intercesión y en el Yom Kippur, que era lo que tipificaba el fin del año judío. Allí entonces era el juicio y Jesús juega un papel importantísimo entonces en ese juicio, porque Él es el que salva, pero también es el juez que va a determinar los casos. Correcto. Y fíjate que aunque tal vez vamos a explicar en algún momento, no sé si nos va a dar tiempo de hacerlo aquí o en otra oportunidad, pero aquí tenemos la conexión con otra declaración importante de Apocalipsis 14. Creo que es conocido por muchos de los que estudiamos la Biblia. Apocalipsis 14, 6 y 7
el mensaje del primer ángel, ¿verdad? Cuando habla de los mensajes de los tres ángeles, el mensaje del primer ángel dice, versículo 14 de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7, donde Dios dice, y vi otro ángel volar por medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Y miren el versículo 7 de Apocalipsis 14, que es el que nos recalca esta verdad. Ese ángel decía en alta voz, teman a Dios, ¿no es cierto? Este es el mensaje que hay que predicar a todo el mundo, ¿verdad? Toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué hay que predicar? Teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que allá dice que Dios ha determinado que Cristo sea el que juzgue al mundo. Y aquí se da un mensaje que hay que predicar al mundo diciendo, ya llegó la hora del juicio. Vamos después a explicar cómo es que llegó esa hora del juicio. Pero ahí podemos ver la conexión que existe entre lo que se hacía en el Antiguo Testamento, el Yom Kippur, o Día de la Expiación, y lo que Cristo está haciendo en nuestro favor en este tiempo final. Y, ajá. Quería agregar algo, y es que el tema del juicio corre a través de toda la Biblia. Correcto. Ya vimos que cada año había un recordativo del juicio que iba a venir en el futuro. Pero los profetas y los escritores de la Biblia también hablaron específicamente de eso. Por ejemplo, aquí tenemos al rey más sabio que ha existido en la historia, al rey Salomón, en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, él hace unas declaraciones muy interesantes, pero hace una conclusión que yo quiero que nuestros amigos y podamos repasar ahora. Eclesiastés del capítulo 12 y el versículo 13. Después de todo el análisis de lo que uno hace en esta vida y de los logros que uno ha tenido o de los fracasos que haya tenido, él concluye en dos versículos, hace una síntesis de la vida, nuestra vida en este mundo. Versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este. O sea, está haciendo una síntesis de todo lo que ha dicho. Lo mismo en hebreo también hace esa misma conexión. Hay algo que encierra todo lo que se está diciendo. Pero aquí dice, teme a Dios. Lo mismo que mencionaste hace un momentito en Apocalipsis 14, 6 y 7, donde habla de las buenas nuevas, pero también habla del juicio. Aquí dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Los mandamientos es en una corte hay leyes y esas leyes están allí para definir si uno la violó o no. Entonces, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Al final de todo lo que nosotros hayamos hecho en esta vida, al final tendremos que dar cuenta por todo lo que hemos dicho. Y entonces el versículo 14 de Eclesiastés 12, el versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que no solamente se va a ver en el juicio las cosas que hicimos, las cosas en las que actuamos van a ser consideradas, sino va mucho más allá. Va a haber aquello que hicimos en secreto, aquello encubierto, aquello que nadie conoce sino solamente yo.
en ese juicio va a salir todo a flote. Por eso es que debiéramos de andar todos los días con esa sensación de que Dios está constantemente observando lo que nosotros hacemos y eso va a ser tomado en el juicio, ya sea malo o bueno. Bueno, eso es lo que decimos que la realidad de la presencia de Cristo con nosotros es lo que debe determinar nuestra conducta ética, ¿no es cierto? No lo que hace la sociedad, no lo que la mayoría piensa, no lo que el gobierno dice, no lo que mis amigos hacen, sino lo que Dios ha determinado, porque estamos en su presencia. Esa mencioné la vez pasada, me parece, es la razón por la cual el cristiano, pues, se abstiene de hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Porque él sabe que al estar en la presencia de Dios y al desear tener una relación con un Dios santo, no puede estar realizando actividades pecaminosas que rompen su relación con ese Dios santo, ¿verdad? Ahora, mira qué interesante que la Biblia nos presenta a Jesús como nuestro sumo sacerdote o sumo pontífice, ¿no es cierto? Creo que Hebreos 4:14 menciona algo con relación a esto que es interesante para nosotros recordarlo. Lo menciono solamente tal vez de paso, no sé si hay tiempo de leer todo, cada detalle, pero Romanos 4:14 nos dice que tenemos un sumo sacerdote que penetró los cielos y da el nombre Es Jesús. hebreo, pastor, ¿Sí? hebreo. Perdón, yo dije, ¿qué dije yo? Hechos, pero Perdón, es hebreo. en la pantalla está correcto. Sí, Hebreos 4:14, donde Dios nos dice que tenemos un sumo sacerdote, ¿ve? Que es Jesús, el Hijo de Dios. Así que ahí lo está identificando, porque dice claramente que es Jesús, el sumo sacerdote que Dios ha apuntado para que realice en nuestro favor esa obra especial. Él es el que finalmente va a erradicar por completo el pecado. Ahora, Cristo es el sumo sacerdote y me parece a mí que Dios da una serie de detalles a través de Daniel para indicar que habría una purificación del santuario en el tiempo del fin. ¿Recuerdas dónde se encuentra ese texto en Daniel? Sí, está en Daniel 8:14. Daniel 8:14, correcto. Dios, ajá. Me gustaría decir dos cositas aquí antes de irnos a 8:14. Ok. Sabemos que ya se ha explicado claramente y con detalles el servicio anual y el último día del año del santuario judío, establecido por mandato de Dios mismo, porque Él fue el que dijo, hágame un santuario y yo habitaré con ustedes allí, ¿no? O sea que Dios tenía, como quien dice, una sucursal en la tierra del verdadero santuario que estaba en el cielo. Y dice, Ya hemos leído. sí, entonces, qué privilegio para la nación judía, la única en el mundo, donde Dios del cielo, el gobierno de Dios, tiene una oficina aquí en la tierra donde brega los problemas con los seres humanos. Y el versículo 25:9, donde dice que él tenía que hacer ese santuario en la tierra como conforme al diseño que había en el cielo. Ahora, ya sabemos que estas ceremonias israelitas
eran una sombra de una realidad, ¿verdad? Y que esa realidad, esa sombra encontró la realidad cuando Cristo en la cruz da su vida por nosotros. Es muy significativo que los evangelios, uno de los evangelios menciona que el día que Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rompió y el cordero que tenían para sacrificar a esa misma hora, a las 3 de la tarde, que era el servicio de la tarde, 3 de la tarde, hora nona, se le escapó al sacerdote. Entonces, lo que estaba tratando de decir esto era que la sombra se había encontrado con la realidad y la realidad tomaba lugar. Ahora ya no hay Perdón, un santuario, sino el santuario del cielo. El que ahí es toma donde lugar. yo quería entrar, ahí es donde te Okay. quería mencionar eso, porque tú dijiste pues que el pueblo judío era el único pueblo en la tierra donde Dios tiene su sucursal, y yo diría tenía, ¿no Bueno, es sí, cierto? correcto, En base, en base a lo que tú dijiste. correcto, tenía hasta Desafortunadamente, ese momento. exacto, desafortunadamente el pueblo judío, al rechazar a ese cordero que representaban los sacrificios en la persona de Cristo, básicamente dejaron de ser esa sucursal. Además de que, por encontrarse ahora la realidad con el símbolo en la muerte de Cristo, ya no se necesitaba ese santuario terrenal, como bien dijiste. Ahora el santuario está en el cielo. Pastor, Ahora, déjame decirte algo aquí que me vino a la mente, que yo creo que podría ayudarnos a nosotros, porque esto que ocurre, que estamos hablando, es algo muy emocional, realmente trascendente, porque cuando Jesús, justamente unos 2 días, 3 días antes de la muerte, ¿te acuerdas de ese pasaje que menciona que Jesús estuvo en el templo la última vez? Creo que ajá, Mateo 23 lo menciona. Quizás lo leo porque me parece que debe ser algo que debe tocar nuestro corazón, lo que para Dios significaba retirarse de esa sucursal que él tenía en la tierra por tantos siglos. Capítulo 23 y el verso, los últimos versos de ese capítulo, cuando Jesús, después de haber hecho la última apelación al pueblo judío, al pueblo que lo representaba, y ellos lo rechazaron en el templo. Y Jesús dice en el verso 37, Mateo 23, 37, la expresión de Jesús de angustia al decir esto, está diciendo, ¿cómo yo voy a dejar mi pueblo? Me han rechazado, pero dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Y el verso que le sigue, el verso 38 y 39, dice lo siguiente: he aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, Dios se fue de ese templo, lo abandonó porque ellos lo echaron. Y ahora el templo que toma el lugar de eso es el cielo. Y cuando termine su obra allí, Jesús volverá para llevar a aquellos que creyeron en él. Perfecto.
Eso es exactamente lo que la Biblia dice y encaja con las declaraciones de Hebreos que están en varias partes de esa epístola, donde dice que Cristo ahora es el verdadero sacerdote que oficia en el verdadero templo en nuestro Ajá. favor. Él ha Amén. sido construido. Mira lo que dice en Hebreos 8:1, me parece que dice que lo más importante, el resumen de todo lo que se ha venido diciendo es esta verdad. Tenemos ahora un sumo sacerdote en el cielo, ¿no es cierto? Ahí está Cristo Jesús. Él es quien intercede en nuestro favor. Y como dices, este es el punto, como dice Hebreos, este es el punto principal. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y el versículo 2 agrega todavía que este sumo sacerdote está en ese santuario, que es el verdadero santuario, que no lo hizo el hombre, sino Dios mismo. Ahí está el versículo. Entonces, podemos ver cómo hay una hilación entre las actividades del santuario, particularmente el día de la expiación, con el día del juicio que estamos ahora viendo. Ahora bien, ajá, ¿ibas a decir algo? Quería decir algo con relación a este texto también, un detalle que me parece de suma importancia, y es que tenemos a tal pontífice. La palabra pontífice es una palabra griega que quiere decir constructor de puente. Puentes. De puente. Literalmente eso es lo que quiere decir, constructor de puente. En otras palabras, pontífice es un mediador, alguien que ha construido, ha hecho una construcción espiritual entre la tierra y el cielo. Y me llama la atención de que la Biblia recalca que Jesús es el único sumo pontífice. No hay más otro. Cualquiera otra versión es una falsificación de lo que Hebreo está diciendo. No hay tal otro pontífice. Solamente hay uno. Y ese es Jesús, que traspasó los cielos, que tiene conexión de la tierra y el cielo. Hay varias otras figuras en la Biblia, como el sueño de Jacob en Génesis 28. Escalera. La escalera apoyada en el cielo y en la tierra. O sea, de nada serviría que la escalera estuviera si no estuviera apoyada en la tierra. Tiene que estar apoyada en la tierra y luego Jesús hace referencia en Juan, cuando está hablando con Natanael, y le dice, yo vi ángeles que subían y bajaban por el Hijo del Hombre. O sea, Jesús es el puente, el único puente. El único puente. No hay otro puente. Exacto. Por eso, en Hebreos 4:12, ahora que estás mencionando eso, me vino a la mente. Digo, en Hechos 4, no sé, estoy confundiendo Hebreos con Hechos ahora. Hechos, el capítulo 4, el versículo 12, Dios nos recuerda que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esto es bien categórico, ¿verdad? De parte de Cristo. Y para mí es justamente de las buenas nuevas, porque imagínate, ahora nosotros podemos en una forma directa acercarnos, como él nos invita en Hebreos, al trono de la gracia, porque tenemos a alguien que estuvo aquí con nosotros,
construyó ese puente, como dijiste, entre Dios y nosotros, y por eso no hay salvación, no hay mediación de ningún otro, sino únicamente mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que esto, para mí esto es emocionante, por eso la vez pasada yo decía a los amigos que si esto no despierta en nosotros un genuino deseo de obedecer a Cristo, de seguir lo que Él nos pide, sabiendo que Él ha hecho todo para la salvación nuestra, yo no sé qué cosas puede despertar ese amor nuestro para servirle a Él. Ahora, yo estaba por decir el hecho de que el asunto del tema del juicio, Dios lo puso de diferentes maneras para que nosotros pudiésemos verlo. Ese es un tema que aparece casi en todos los libros de la Biblia. Se habla de alguna manera del juicio. Los profetas menores y los profetas mayores hablan del juicio. Pero Daniel recibió una serie de visiones de parte de Dios que nos ayudan a captar mejor este asunto del juicio. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Daniel, si tú recuerdas, y es bueno mencionar que las profecías de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, 8, 9, hasta el 11, ¿verdad? Son profecías paralelas del mismo evento, los mismos sucesos, pero que cada vez nos van dando más detalles. Y ahí encontramos en Daniel 7, donde se hace una presentación de Jesús como el abogado o el juez junto con el Padre, y el Padre le da a Jesús esa opción, ¿cómo se llama? Tarea, vamos a decirlo así, de realizar el juicio. Fíjate lo que dice Daniel, capítulo 7, en una de esas visiones. Dice el versículo 9, estuve mirando, Daniel 7, 9, hasta que fueron puestas sillas, tronos, ¿ok? Y se sentó un anciano de días, refiriéndose al Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y sigue describiendo de esta manera. Dice, miraba, a ver, estuve en un río de fuego procedía y salía de delante del trono. Salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y mira qué interesante. Esta escena, una escena de juicio, ocurre después de que han pasado en orden cronológica los reinos o imperios que iban a dominar el mundo. Y después del cuarto imperio, que se refiere a Roma, entonces viene el tiempo del juicio. Esto es sumamente interesante. Y luego menciona más adelante. Dice también que esos libros fueron abiertos, ¿verdad? Pero en el versículo, ¿qué? 13. Dice allí, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. Le hicieron acercarse delante de él. Allá está el Padre. En el trono del juicio ahora viene Cristo Jesús. Y mira lo que explica el versículo siguiente. Versículo 14. Ajá. Y le fue dado dominio a ese hijo de hombre que vino al anciano de días
gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Le dieron. Así que el asunto de pasarle el reino representa la acción de concederle a él el derecho de realizar el juicio, lo cual en el Nuevo Testamento leímos que Dios le ha dado a Cristo Jesús esa tarea, ha delegado sobre él esa actividad tan especial. Yo creo que estas son buenísimas noticias, ¿no es cierto? Porque Cristo Jesús no solamente va a ser el juez, sino que también ahora mismo es nuestro abogado. Y si nosotros lo conocemos bien como nuestro abogado y le hemos dicho toda la verdad como nuestro amigo, como nuestro abogado ahora, cuando nos encontremos en el juicio, él sabrá la realidad nuestra. Así que el juicio en realidad es algo de bendición y de beneficio cuando nosotros buscamos de todo corazón un genuino arrepentimiento, somos honestos con Dios y le decimos hemos pecado y no merecemos la salvación. Ahora viene la conexión con 8:14 de Daniel. ¿Qué nos dice Daniel 8:14? Ahí se nos habla. Ajá. Ahí se nos da ahora en el 8:14, ya hemos visto que va a un juicio, ¿no? Se viene hablando de un juicio, del juicio de Cristo, refiriéndose a que habrá un día de juicio. En hebreo dice que Dios ha determinado que primero sea la muerte y después el juicio. Aquí ahora necesitamos ir más específicamente. Hay un juicio, lo predijeron todos los profetas, donde se traerá toda obra a juicio. Pero ahora necesitamos saber cuándo comenzó ese juicio. Y quizás este versículo que está mirando es el que va a traer esa colación. ¿Cuándo va a ser el juicio? Necesitamos saberlo. Y la Biblia nos lo va a explicar. No sé, no creo que tengamos tiempo hoy de abordar el tema, pero vamos a ver aquí lo que menciona Daniel. Daniel 8, para poder entender mejor hay que leer los versos anteriores. Quizás el 13. Vamos a leer el 13. 8:13. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. Esos son los que están asistiendo en la visión. Creemos que eran ángeles del cielo, ¿verdad? Le preguntó al otro, le hizo una pregunta. Y esta pregunta está relacionada con lo que Daniel tiene en su mente. Él está pensando en eso de que el santuario sería ensuciado y que por eso necesitaba ser purificado. Un ángel, sabiendo la preocupación de él, hace la pregunta que es como el eco de su preocupación interna. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Entre paréntesis, quiero decir que la palabra con sacrificio no está en el original. Los traductores se la añadieron. Debe decir hasta cuándo durará la visión del continuo. La continua intercesión de Cristo, ¿no? En el santuario. Solamente para nuestros amigos. Eso? Sí. Déjame interrumpirte un poquito aquí. Sí, aquí, sí. Cuando ven ustedes que dice, ¿cómo se llama? El continuo sacrificio. La palabra sacrificio en la mayoría de Biblias está puesta en una letra diferente, en cursiva o distinta, porque fue añadida. Como te estaba diciendo, solamente dice en el original
o los originales de la Biblia, las copias antiguas, dice, es por el cuidado continuo, no sacrificio. Okay. Correcto. Entonces, la palabra continua, quizá, digo, sacrificio sería un poco más restringida en el santuario. La palabra continua habla de toda la obra que se hacía allí en el santuario. Y sigue diciendo, del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado. O sea, que habría un poder en la tierra que le echaría sombra, lo pisotearía. Todo lo que Dios dice en el santuario, al establecer un sistema de santuario completamente diferente al que está ocurriendo en el cielo, después de la muerte de Cristo. El verso que sigue es el 14. Dice lo siguiente. Y él dijo, esta es la respuesta a la pregunta de un santo. Hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Qué quiere decir eso? 2350 los días, eso no es un periodo muy grande. ¿Qué tenemos que decir aquí para poder empezar ¿de qué tiempo está hablando? ¿Es un hablante literal o tiene que ver algo con cálculos proféticos? ¿Podríamos interferir esto aquí? Bueno, yo creo que definitivamente si lo tomamos en forma literal, encontraríamos que ese periodo no hallaría mucho paralelismo con alguna actividad que haya pasado. Algunos lo tratan de hacer coincidir con lo que hizo un reyesito, Antíoco Epífanes, ¿verdad? Cuando trató de, entró al templo judío, era un rey, ¿cómo se llama? De la dinastía de los Seleucidas. Entonces él estuvo ahí por un tiempo, pero él no estuvo el tiempo específico que dice la profecía. No importa qué esfuerzo se haga para que se... Que diga otra cosa. El asunto es que el intentar tomar ese periodo como un periodo literal, no le quita el sentido a la visión. Y hay un texto aquí que estoy mirando ahorita mismo, en el mismo capítulo, el verso 26, que dice, y la visión de la tarde, esta es la explicación, la visión de la tarde y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Así que no pueden ser 3 años y 3,000 días literales. Eso no, está hablando de una profecía de largo alcance, porque tiene que ver con el juicio final, ¿verdad? Entonces, tenemos quizás para poder iniciarnos en esa exploración o en ese estudio, que la Biblia se interpreta a ella misma. Hay una gran diferencia entre tomar este postulado para poder entender las profecías bíblicas. El día por año. Día por año. O sea, es un principio bíblico. La Biblia tiene que explicarse a ella misma. No es de particular interpretación, dice el apóstol Pedro, sino que fue dada por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo en la Biblia debe dar la respuesta. Ahora, ¿qué versículos te acuerdas que mencionan que Dios haya hecho eso?
de usar un periodo por otro, uno literal por uno simbólico. Bueno, recuerdas cuando en primer lugar, ¿no? Que hay otros textos que mencionan específicamente ese, como Zacarías, Ezequiel también, pero Ezequiel. Ezequiel, Ezequiel es uno. 4, me parece que capítulo 4, al principio de día por año, pero también cuando el pueblo de Israel vagó por 40 días, hizo la exploración de la tierra prometida en 40 días, Dios le dijo, mira, ahora van a estar, porque me desobedecieron 40 años también vagando en el desierto. Así que esa es una donde Dios utiliza eso, ¿no? Pero específicamente en Ezequiel se menciona algo del principio día por año. Ok, entonces vamos a verlo en la pantalla para que las personas lo puedan ver. Ezequiel 4:6. Ezequiel 4:6. Y el otro es número 14:34. Ajá. Veamos Ezequiel 4:6 y haz tu referencia y yo voy a hablar del número 14:34. Ok, dice acá, cumplidos estos, los días en que se le había pedido al profeta que estuviera en una situación representando algo para el pueblo de Israel. Cumplidos estos días, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Así que ahí Dios, tratando de enseñar al pueblo que en su desobediencia se habían apartado de él, iba a pasar una situación específica donde tendrían que pasar un tiempo prolongado para que pudieran notar el desagrado de nuestro Dios. Así que ahí tenemos esa primera parte del principio por año, ¿verdad? La maldad del pueblo de Israel sería llevada por, en realidad, 40 años, aunque solo iba a estar el profeta por 40 días en esa condición. ¿Ok? Ok. Gracias. El otro texto es número capítulo 14, número 14 y el verso 34. 14:34. Ajá. Dice lo siguiente. Conforme al número de los días, de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra iniquidad de 40 años, un año por cada día, y conocerás mi castigo. O sea, ¿qué está pasando aquí? El pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Dios envió a 2 espías, uno representando cada tribu, que hicieran una excursión por la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había prometido, que fluía leche y miel. Ellos fueron, investigaron la tierra y regresaron después de 40 días con una muestra del producto de esa tierra, que fluía leche y miel, y también con un informe de lo que habían visto. La muestra era un racimo de uva traída por 2 hombres colgando sobre un palo. Quiere decir que la tierra era buena, ¿no? Buenísima. Era tierra que fluía leche y miel, así le había prometido el Señor. Luego dan el informe. El informe era que todo era bueno, pero que la gente que vivía allí eran gigantes y que era imposible entrar a la tierra prometida. Y el pueblo se olvidó de todas las maravillas que Dios había hecho al salir de Egipto, se olvidó de sus bendiciones y el poder de Dios
que lo estaba conduciendo paso a paso, dándoles comida, agua, protegiéndolos del calor y del frío. Pasaron por alto todo eso y dudaron que Dios podría introducirlos allá y se empecinaron en que querían regresar a Egipto en vez de ir a la tierra prometida. Así que Dios en ese momento determina, ¿eso es lo que ellos quieren? ¿No creen en mí? ¿No confían en mí después de todo lo que he hecho? Ahora, ninguna de esa gente, de los que se quejaron, nadie de los que se quejaron, entraría a la tierra prometida. Y ahora el versículo viene y dice, 40 días ustedes tuvieron dado. Ahora no entrarán a la tierra prometida, sino después de 40 años. Así que imagínate, día por año. Y ese es el principio que estamos utilizando aquí. En todas las profecías bíblicas necesitamos aplicar ese principio cuando se trata de profecías de la Biblia. Y es que es importante porque tú dijiste, no tiene sentido la profecía, porque aquí se está empezando a explicar lo que Daniel no podía entender, ¿verdad? Él vio una serie de cosas, vio que después de que Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma habían dominado el mundo, vendría después un cuerno pequeño, dice, ¿verdad? Que iba a levantarse contra Cristo, contra Dios, contra el santuario, echaría por tierra la verdad. Entonces, todo eso era lo que iba a ocurrir. Entonces, la pregunta que se hace ahí, ¿hasta cuándo será el santuario purificado? No se refiere exclusivamente a la actividad del cuerno pequeño, ¿verdad? Sino también a todo lo que se está describiendo en la visión, que era la visión del carnero, ¿verdad? Contra el macho cabrío, la lucha entre Grecia contra Medo-Persia por el dominio mundial, sino que después vendría otro poder, otro reino que sería Roma, y luego un cuerno pequeño surgiría de él para hacer todas estas cosas en contra del santuario y en contra de Cristo. Entonces, la pregunta podría ser parafraseada de esta forma. ¿Por cuánto tiempo se permitirá que sigan ocurriendo todas estas cosas? El surgimiento de Medio y de Persia, el surgimiento de Grecia, finalmente el ataque de Roma y del culto pequeño surgido de Roma contra el ministerio sacerdotal nuestro Señor Jesús. Así que más adelante vamos a ver que se sigue explicando esta profecía en el capítulo 9 y se menciona el hecho de que Cristo iba a cumplir esa profecía. Por eso tenemos que estudiar en un futuro esta profecía tan importante que apenas introdujimos hoy. Queridos amigos y hermanos, el tiempo pasa rápidamente y solamente queremos recordarles que vayamos con confianza ante el trono de la gracia de nuestro Dios, porque ahí tenemos un sacerdote, un intercesor, alguien que conoce nuestras debilidades, que entiende nuestros errores y está en la disposición y tiene el permiso, vamos a decirlo así, la capacidad, el poder, delegado incluso por Dios mismo, para brindarnos el perdón. Estas son las buenas noticias. Te animamos a que acudas con fe a ese único mediador, a esa escalera mística entre el cielo y la tierra, a ese constructor de puentes que une el cielo con la tierra y nos hace tener esperanza. Que Dios te bendiga y que por su gracia caminemos juntos con plena seguridad de que en Jesús hay redención, perdón y la esperanza de vida. Amén. Llamo como una opción
Inclina el rostro con nosotros y vamos a presentar ante el Señor diferentes pedidos. Y no te olvides, haz un pedido de oración si lo tienes, alguna situación especial por la cual quieres que oremos. Aquí estamos para hacerlo con mucho gusto. Y también comparte lo que escuchas con tus amigos. Y además, para que recibas directamente todo lo que hablamos, suscríbete y permítenos llegar a tu hogar semana tras semana para llevar estos momentos especiales de conversación con Dios, porque pensándolo bien, entre amigos, podemos entender mejor las verdades salvadoras del Evangelio. Oremos. Querido Dios, gracias. Gracias por Jesús. Gracias por ese plan maravilloso que en el Consejo de Paz de Padre, Hijo y Espíritu Santo se realizó para llevarnos a la vida eterna, para reconciliarnos contigo a través del sacrificio de Jesús. Queremos ponerte en nuestras vidas para que tú, que lo conoces todo sobre nosotros, puedas mostrarnos dónde están nuestros errores, nos ayudes a arrepentirnos de ellos y a buscar de corazón tu perdón. Esta mañana, además de eso, presentamos delante de ti a algunas personas que necesitan tu intervención especial. Entre ellas está, Señor, el señor Manuel, padre de Patti, para que tú puedas intervenir, por Patti más bien y su familia, para que tú puedas ayudarles a pasar por su momento difícil. Tienen otros familiares enfermos y ya han perdido a su padre. Por favor, Señor, ten misericordia de ellos. Suplicamos que también bendigas a Betina, que es parte de esa familia, y restaure su salud si es tu voluntad. Oramos por Rosalinda, Señor, que ha tenido un problema serio y es una niña especial que necesita mucho de tu bondad. Oramos por Sebastián, un jovencito, un niño apenas, Señor, que también está convaleciendo de esta terrible enfermedad que ha azotado a tantos. Por favor, asístelo y permite que recupere y confíe mucho más en ti al ver tu respuesta. Oramos por Aiden, Señor Balboa, que también todavía está quejado de algunos problemas de salud, un niño pequeño también. Igual, Señor, oramos por Carolina Melgar para que tú la asistas. También Abelenda Perla ha pedido oración, Señor, por su condición especial. Asístela, déjale saber que tú eres real y que vas a ayudarle. Y bendice también a la hermana Clelia, que está pasando por situaciones difíciles. Padre, todo esto lo necesitamos de ti. Escucha nuestra oración. Lo suplicamos no porque lo merecemos, sino en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. A Él sea la gloria. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones.